vamos a entonar un himno, venid fieles todos, ¿verdad? Porque en esa fidelidad que deseamos mostrar al Señor, acudimos, ¿verdad? También a adorar a Jesús, a adorar al Padre y a adorar al Espíritu, que en esa Trinidad forman un único y solo Dios. Vamos a ponernos pues en pie. Señor, te damos gracias porque hemos venido con esta actitud de adoración, Señor, porque un día tú, Señor, irrumpiste con tu luz y con la fuerza de tu vida en cada uno de nosotros. Y empezamos a experimentar lo que era verdaderamente la vida, esa vida que tú ofreces, Señor, de una manera gratuita, a través de tus méritos, de tu sacrificio, de tu entrega por cada uno de nosotros, llegando hasta la cruz, pero también con ese triunfo sobre la muerte, porque resucitaste, Señor. Y en ello tenemos nuestra garantía y nuestra esperanza, de así como tú, Señor, irrumpiste de nuevo en la vida, después de pasar por el sepulcro, también nosotros, Señor, estamos en ese estado de gracia, de vida nueva y de vida eterna. Por eso, Señor, también tributamos a tu nombre, Señor, nuestra glorificación, porque tú eres solo el digno de toda gloria y de todo honor. Naciste, Señor, para salvarnos. Y nos sentimos, Señor, salvados por tu gracia y por la fe, Señor, que has puesto en nuestros corazones. Gracias por este día también en el que podemos recordar de esta manera genuina y auténtica la Navidad, ese nacimiento de la vida. Y además, de una manera también muy peculiar, porque hoy tenemos una presentación de un bebé ante tu presencia. Y también celebramos ese nacimiento de la vida, Señor. Queremos, por ello, pedirte que tú, Señor, bendigas y conduzcas con tu Espíritu este culto y que bendigas a cada uno de los que estamos aquí, Señor, para que
estemos en ese espíritu, Señor, de gratitud, de acción de gracias, por todo lo que tú eres y significas en nuestras vidas. Gracias por todo ello. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a sentarnos, vamos a abrir nuestras Biblias. Y en la palabra del Señor encontramos un texto en el Evangelio de Lucas, un texto del cual nuestro pastor Samuel también meditará en esta mañana, en el mensaje que tendrá hoy para con todos nosotros, y que está en Lucas capítulo 1, versículos del 26 al 38. Lucas capítulo 1, del versículo 26 hasta el 38, y nos dice así, ¿verdad? Es el anuncio del nacimiento de Jesús. Dice que al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Que esta palabra quede en nuestros corazones y que luego, después de este periodo que tendremos de alabanza y que llevará nuestra hermana Paquita, podremos en ese texto meditar ampliamente en esta mañana. Paquita. Buenos días de nuevo, hermano. Antes de todo voy a deciros una cosa que de ir por casa, pero que la tengo que decir, que se me ha perdido la gafa que la llevaba puesta y se me ha perdido aquí en la iglesia. Si alguien las encuentra, pues... No, estas son otras. Gracias de la manera. Son otras, pero las he quitado para saludar, son graduadas, es que no servirán a ninguno. Pues bueno, hoy es un día muy especial. Todos los domingos, todos los días son especiales, ¿no? Para los creyentes, todos los domingos también, porque nos vemos juntos. Pero es que además este año ha coincidido que hoy es Navidad, que celebramos el nacimiento de nuestro Dios, el Señor Jesús, que vino a la tierra para morir por nosotros, que vamos a celebrar también y a presentar delante de este Jesús, de este niño, a un bebé, preciosa, y bueno, y que vamos a celebrarlo todos juntos. Entre uno de estos días felices, pues como estaba diciendo, que disfrutamos todos a lo largo de toda nuestra vida, hasta que nos muramos, pues está el nacimiento de un hijo, Evelyn, por ejemplo, hoy, ¿no? Y que lo han disfrutado y que lo van a seguir disfrutando hasta que el Señor quiera. Hoy, 25 de diciembre, aunque no es, todos ya lo sabemos, no es que sea el día en que el Señor nació, no lo sabemos nadie, pero bueno, se instauró, lo celebramos y lo celebramos con mucha alegría. Este nacimiento del Señor Jesús, pues nació en un pesebre,
no vino a ningún hogar como el nuestro, ya no es ni siquiera un palacio, ¿no? Hay muchos hogares de los nuestros, yo creo que todos los que estamos aquí que tenemos nuestras comodidades, nuestras buenas camas, la calefacción. Pues el Señor Jesús vino a nacer en un pesebre para posteriormente poder hacerlo en el corazón de cada uno de nosotros, en el corazón del ser humano. Esto es lo que Él pretendía, no nacer de forma opulenta, para regalos, que le llevaran regalos, bueno, lo presentaran en sociedad, sino para ser presentado personalmente delante de cada uno de nosotros un día, aquel día en que ya tenemos capacidad de decisión y poder aceptarlo en nuestro corazón. ¿Ha nacido el Señor en tu corazón y en el mío? ¿O en alguna de las personas que están aquí? Pues Él os invita hoy de una manera especial a hacerlo. Vamos a comenzar este periodo, o a seguir con el periodo de alabanza, cantando un himno que yo le pido a nuestro hermano Israel para explicarlo un poquillo más estos días, que lo toquen. Es el 244, es un himno pues, precioso, de los que cantamos en Navidad. Y dice así: Tú dejaste tu trono y corona por mí, al venir a Belén a nacer, mas a ti no fue dado el entrar al mesón y en pesebre te hicieron nacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Podemos cantar la primera estrofa y el coro. Isaías 9, versículo 2 y el versículo 6, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Era un momento de gran oscuridad para el pueblo de Israel. Y Dios en aquel momento prometió enviar una luz que brillaría en cualquiera de aquellos corazones que estuviera viviendo en la sombra de la muerte, en el pecado. Corazones como el tuyo y como el mío, idénticos. Él es admirable, es consejero y es Dios fuerte. Este mensaje de esperanza, como algunos podemos recordar, ¿no?, estos días que gracias al Señor hemos podido tener a amigos, a familiares, a conocidos en nuestras casas, intentando transmitirles el mensaje de esperanza, ¿no?, este programa que se está llevando a cabo alrededor de todas las iglesias en España. Pues este mensaje de esperanza se cumplió con el nacimiento de Cristo y con el establecimiento de su reino eterno. Ahí se cumplió el mensaje de esperanza que cada día se renueva en cada uno de nuestros corazones y que tenemos que hacer que pueda llegar al corazón de otras personas. Él vino a liberar a todas las personas de la esclavitud del pecado. Y dentro de esa esclavitud estamos nosotros también, porque aunque redimidos, seguimos siendo pecadores. Y bueno, nos tenemos que arrepentir diariamente de todo aquello que al Señor no le agrada. Isaías utilizó 5 nombres que ya hemos descrito para describir al Mesías con un significado muy, muy especial para cada uno de los creyentes. Mirad, uno es admirable, alguien excepcional, alguien sublime, sin par, sin igual, sin comparación. Ese es nuestro Dios. Consejero, nuestro consejero adecuado. Yo me estaba acordando cuando los estaba leyendo y bueno, un poco me entristecía por lo humano, ¿no?, en nuestros padres. Por ejemplo, yo ya no tengo padres, no están aquí, en esta tierra, ¿no? Nuestros padres terrenales, como ya han fallecido, pues ya no nos pueden dar consejos.
Hay un momento en nuestras vidas en el que podemos aprovechar y que nos pueden dar consejos. Pero es que tenemos un Padre Celestial que nos va a dar consejos hasta el final, porque resulta que nos vamos a morir nosotros. Él es eterno. Y Él estará ahí pudiendo darnos consejos hasta el final. Y los mejores consejos, los consejos adecuados. Dios es fuerte. Es este Dios encarnado que vino, que se tuvo que fortalecer para llegar al punto de la cruz en el que hizo realidad nuestra nueva vida. Pero también es un Padre eterno, es un Padre que no tiene límite de tiempo. Es aquel Padre que no nos dirá nunca espérate porque ahora voy a ver si déjame que lo diga así, este ángel le falta un ala o al otro no sé qué. No es un Padre como muchas veces nosotros por el trabajo, por mil cosas, pues bueno, no tenemos tiempo para dedicarle a nuestros hijos. El Señor es nuestro Padre de día y de noche, en los momentos difíciles, en nuestras vigilias, en nuestras angustias, es un Padre sin límite de tiempo. Así que podemos acercarnos a Él en cualquier momento del día o de la noche. Y además es un príncipe de paz. Es un príncipe de gobierno, de justicia y de paz. A pesar de las injusticias de nuestro mundo en el que vivimos, la justicia del Señor se muestra. Y se muestra a través de sus hijos, de su pueblo, de su iglesia y de sus milagros que sigue haciendo, aunque no sea como nosotros creemos muchas veces en el visible, ¿no? Es el príncipe, nuestro príncipe de justicia y de paz. Vamos a cantar el número 80 que dice: Él es mi paz. Entre las noches más bellas, la más hermosa y más santa, nos bajó de las estrellas la estrella de la mañana. Oh maravilla sin nombre de un Dios en carne mortal, de un Salvador para el hombre, de un indulto al criminal. Santa noche, noche blanca de belleza celestial, cuando el Verbo al mundo baja para traerle su paz. Noche que a la historia mira pasmada de admiración y que el alma redimida contempla en adoración. Noche buena, noche pura, noche del niño Jesús, que disipa la negrura del pecado con su luz. Noche vieja, siempre nueva, que nos traes desde el cielo, al que redime la tierra, al que nos libró de duelos. Noche de paz y de amor, para ti nuestros loores, pues nos diste un Salvador a los pobres pecadores. Vamos a cantar una estrofa también del número 116, la primera estrofa y el coro, que es cuando indefenso bebé. Viniste al mundo en humildad. Para servir y ofrecer
la vida. Él y solo Él, su persona. Fuera de Él no hay vida. El hecho de la Navidad nos está recordando el amor del eterno Dios hacia el hombre, hacia ti y hacia mí. Fue un Dios que envió a su Hijo amado, a Jesucristo, para que pudiéramos reconciliarnos con el Padre. Y esto lo podemos leer en 2 Corintios 5:20. La verdadera fecha de la Navidad es el día en que Dios, Jesús, nació o pueda nacer en tu corazón y en el mío, con un nuevo nacimiento espiritual. El Señor te dice a través de su palabra: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. El Señor nos bendiga. Bien, damos gracias por este tiempo, ¿verdad?, de alabanza y de adoración al Señor. Vamos pues a continuar nuestro culto y vamos a hacerlo ahora pasando nuestras ofrendas. Veis que la ofrenda es principalmente un compromiso y una responsabilidad de los miembros de la congregación, por lo tanto nadie debe sentirse obligado, ¿verdad?, a participar de ella si viene de fuera, aunque si lo hace, pues que lo haga con alegría y también con ese espíritu que le pueda indicar el Señor. Por lo tanto, voy a pedir a los hermanos que pasen las ofrendas. Pediremos a nuestro hermano Daniel que él haga una oración por las ofrendas antes de pasarlas. Padre bendito, gracias, Señor, por esta oportunidad de poder alabarte también a través de este elemento. Y queremos pedirte que tú las bendigas, estas ofrendas, que sean realmente para tu gloria y para su honra. Yo también queremos pedirte en especial que tú bendigas a las personas que están en este momento en este lugar. Y gracias, Señor, por esta Navidad, por este día, que es un día especial para cada uno de nosotros. Señor, todas estas cosas las agradecemos y las pedimos en el bendito y sagrado nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bien, mientras se pasan las ofrendas vamos a comunicar algunos anuncios que son de interés también para la comunidad, como por ejemplo el próximo fin de año, Nochevieja, ¿verdad? Ese cambio de año, pues recordad que tenemos un culto, un tiempo de reflexión también y para compartir en comunión en ese culto de fin de año que tenemos habitualmente y que la hora, recordaréis que es a las 23 horas, a las 11, donde tenemos la oportunidad también, después del culto, de tener una velada distendida, una velada un poquito también de fiesta, donde los jóvenes están preparando también algunas actividades divertidas para este tiempo y para esta velada. Recordaros también que tenemos algunos hermanos que van a salir en fechas próximas de viaje, un viaje bastante largo a Argentina. Estamos hablando de Daniel, de Gladys, de Nico, de Lucas. Estamos hablando también de Marcos y Melissa y Gabriel, que marcharán de viaje por un mes. Y bueno, queremos también pues desearles que tengan una estancia grata allí y que disfruten también con su familia allí y de ese lugar geográfico para ellos también tan estimado y tan querido, ¿verdad? Sobre todo por la distancia que les separa, que todavía eso pues es más fuerte. Deseamos y tendremos en oración a nuestros hermanos para que tengan allí un tiempo pues también de crecimiento y de fortaleza espiritual con los hermanos allá en Argentina. Y queríamos dar la bienvenida, una cordial bienvenida a este culto, en esta mañana de celebración y de fiesta, como os decía, por el Señor, por ese nacimiento, pero también por otro nacimiento que tuvo lugar lejos de nuestra tierra, en Alemania, pero que ahora están aquí con esta intención de presentar a Evelyn, al Señor, sus padres, Israel y Lidia, con esa acción de testimonio, ¿verdad? Porque es un testimonio que como padres quieren compartir con la Iglesia y con todos los que estáis aquí, de deseo de que Evelyn pues vaya encaminándose y vaya
creciendo en los pasos y en los caminos del Señor, caminos que ellos tienen la responsabilidad de ir transmitiéndole, pero también tenemos la responsabilidad, todos los hermanos y toda la Iglesia, de darles ejemplo en ese ministerio también. Bienvenida a sus padres, ¿verdad? Roque y su esposa, que están aquí y que nos gozamos de estar juntos, y a todos aquellos que habéis venido y que no os conocemos tal vez directamente, pero que deseamos que os sintáis en familia y en casa en esta celebración tan especial. Vamos a tener una participación musical. El coro tendrá 2 intervenciones, una ahora, cantará una pieza, y luego, después de la predicación, también volverá a pasar aquí, porque tienen 2 participaciones más para dejarnos a todos. Por eso pido pues al coro que pase aquí delante y que nos deleite con esto que ha preparado. Muy bien, pues me uno a la bienvenida que han dado nuestros hermanos, nuestro pastor Josué y nuestra hermana también Paquita, porque hoy es un día especial realmente. Además, no solo coincide que vamos a celebrar en esta mañana la venida o el nacimiento de Belén a este mundo, sino sobre todo también en nuestro calendario podemos también recordar que Cristo vino, de Cristo, y precisamente tenemos estas velas aquí que nos recuerdan, que simbolizan a ese adviento, a esa venida de la luz, a esa venida de la esperanza de Cristo, que nació y que vivió. ¿Para qué? Bueno, pues vivió para un propósito muy concreto, y es ofrecer su propia vida para darnos vida a nosotros, para darnos una nueva vida, una vida restaurada y una vida con propósito. Y es de esto de lo que nos habla la palabra del Señor en esta mañana. No solo vamos a centrarnos en este capítulo 1 de Lucas, que os invito a tener abierto, sino que también vamos a estar mirando el capítulo 2, que nos habla de esa venida, de ese anuncio que el ángel Gabriel hizo a María, que también el Señor mostró al Padre, a José, y luego también en el capítulo 2 vemos cómo ese nacimiento, esa palabra profética que ya 600 años antes los profetas como Isaías anunciaron, estaba cumpliéndose de una manera real
en aquel contexto, como hemos leído. Y es que si de algo nos habla el nacimiento de Jesús, es que hay un propósito concreto de parte de Dios, siempre, y para cada uno de nosotros. Para ti, para tu vida en particular. Porque me gustaría preguntarte a modo de introducción en esta mañana, ¿qué es la vida para ti? ¿Te lo has planteado alguna vez? ¿Cuál es la visión que tú tienes de la vida? Y a vosotros concretamente, claro. Nos tenemos que preguntar en esta mañana qué tipo de vida queréis presentar a Evelyn. ¿Cómo vais? Y todos, de alguna manera, también vamos a contribuir. ¿Cómo vais o vamos a preparar a Evelyn para esta vida, a la cual ha nacido, ya ha visto la luz? Y la pregunta que nos hace la palabra del Señor en esta mañana también a todos es: ¿cuál es la opción de vida que nunca decepciona? Porque todos tenemos que dar respuesta a esas preguntas, y de una manera personal, y debemos contestarlas. Y la palabra del Señor nos da una respuesta. La palabra del Señor contesta a estas cuestiones y nos presenta dos aspectos claves que me gustaría dejaros en esta mañana, que deberíamos tener en cuenta todos, en especial vosotros, en cuanto a la educación de vuestra hija, pero también todos nosotros, en cuanto a esa preparación hacia la vida. Cómo entendemos la vida, si realmente la vida que el Señor nos ha regalado a todos, y por eso tú estás hoy aquí, tiene realmente sentido para ti, tiene propósito, tiene dirección, porque evidentemente los cristianos creemos que no creemos en las casualidades, creemos siempre que hay un sentido y un propósito y una causalidad, y el Señor quiere llevarla a cabo. El Señor quiere que no impidamos nosotros que el Señor pueda llevar a cabo sus propósitos. Y el primer aspecto que nos trae el texto bíblico en esta mañana, y a la luz, como digo, de este nacimiento de Jesús, el primer aspecto clave para educar, formar, presentar la vida a Evelyn y todos nosotros, entender el propósito del Señor para nuestras vidas, es eso, lo que es obvio, entender el propósito de Dios. ¿Cuál es? ¿Qué es la voluntad del Señor para nosotros? Y esto que puede parecer tan obvio, hoy hay muchas personas que todavía no han entendido lo que el Señor quiere para ellos. Por eso Navidad sigue siendo esa oportunidad de entender el propósito de la vida, de entender lo que el Señor quiere para nosotros. Y me encanta la narración que hace Lucas de este nacimiento de Jesús, porque si tienes una lectura completa del capítulo 1 y del capítulo 2, os daríais cuenta que tanto José como María necesitaron un tiempo, tuvieron un proceso para entender lo que el Señor quería para ellos. ¿O es que pensamos que María lo entendió todo a la primera? ¿O es que pensamos que José rápidamente dijo: sí, Señor, estoy entendiendo todo lo que tú estás diciendo? ¿Verdad que no? Hemos leído en el texto, en el versículo 28 y 29 de este capítulo 1 de Lucas, que ante el anuncio del ángel Gabriel, le dice, en ese momento concreto, dice el texto que María se turbó, no entendió absolutamente nada de la salutación que le había hecho el ángel. Se turbó, no entendió, no estaba entendiendo lo que el Señor le estaba pidiendo, que ella formaba parte de los propósitos de Dios. Y además, Lucas nos da más detalle, no solo se queda en esa incomprensión, bueno, no sé por qué viene ahora este ángel, me está diciendo lo que me está diciendo, sino que además de turbarse, además de no comprender lo que estaba escuchando, dice el texto que María tuvo miedo, porque le dice el ángel: no temas. Es evidente que lo que acabas de escuchar te ha turbado, no lo estás entendiendo, pero no temas. Y es que es normal, porque ante las incomprensiones de la vida, ante lo que muchas veces el Señor nos está pidiendo, no entendemos por qué el Señor nos está llevando a veces por circunstancias, o por qué nos permite pasar pruebas o ciertas situaciones en nuestra vida. Es muy humano sentirse como María. Y Lucas nos sigue dando más detalles y nos dice que no solo hay incomprensión en María, no solo hay temor, no solo también hay ciertas dudas, porque ¿qué dice el versículo 24? Que bueno, ¿y esto cómo lo vas a hacer? Porque claro, yo soy virgen. ¿Cómo se va a producir todo esto que tú estás diciendo y que estás anunciando? ¿Cómo podía María entender algo que se escapa de lo natural, de lo lógico?
y que se extiende a lo sobrenatural. Y el ángel le explica en el versículo 35, estamos en el capítulo 1, en el versículo 35 le dice que será el Espíritu Santo quien va a orar, y además que va a ser Dios quien le va a ayudar en medio de esa situación. ¿Cómo poder entender todas estas cosas? ¿Cómo podía entender María y José como padres lo que el Señor le estaba pidiendo? ¿Cómo tú y yo podemos entender la voluntad de Dios para nuestras vidas? Y no solo eso, sino obedecerla. Porque no solo nos podemos quedar en la teoría, sino que el Señor nos pide que actuemos, que pasemos a la práctica, que obedezcamos su voluntad. Y la respuesta la encontramos también en este texto. Porque dice que María, tanto María como José, actuaron por fe. Por supuesto, o sea, empezaban a entender. Pero tuvo que ser una respuesta de fe por parte de estos padres el obedecer lo que el Señor les estaba diciendo. Fijaos que la fe nos permite ver más allá de nuestra realidad presente. Os decía antes, hace un momento, que muchas veces no entendemos el porqué de las cosas. Pero hay un para qué, y la fe nos permite ver más allá. Porque la fe se fundamenta ¿en quién? En el Dios del Padre. La fe se fundamenta en aquel que lo que dice cumple. Porque la fe se fundamenta en la palabra de Dios. Dios permanece siempre fiel a su palabra. Pero además el Señor le pone un ejemplo práctico a María. Le dice, todo esto que tú ya conoces, porque María conocía perfectamente las Escrituras, sabía lo que el Señor decía por el Antiguo Testamento, por los profetas. Dice, todo esto también lo estás viendo a tu lado de una forma práctica. Cómo el Señor permanece siempre fiel. ¿Y qué le dice el ángel? Mira a tu lado, versículos 36 y 37. Fíjate en Elizabeth, es tu parienta. Tu parienta que ya es anciana, acuérdate que era estéril, y sin embargo ella está embarazada y ya está de 6 meses. Y le dice el ángel, porque para Dios no hay nada imposible. La fe que conocía María por las Escrituras, pero la fe que estaba encarnándose de una manera práctica a su alrededor a través de su parienta. La fe abre el entendimiento de María, como decíamos hace un momento, que le permite ver más allá de lo natural, de lo lógico, de lo que nosotros palpamos, extendiéndose a lo sobrenatural, a lo teológico, a la lógica de Dios, que esa es la que pretendemos siempre conocer todos nosotros. Una realidad, por cierto, que iba a conllevar peligro, ya lo sabéis, conocéis perfectamente la historia, porque no olvidemos que era virgen. Por lo tanto, una joven soltera que se iba a quedar embarazada tenía todos los números para que la llamasen menos guapa de todo. Era socialmente incomprensible. Ya tendría algún problema con José, que nos dice el texto bíblico que intentó dejarla secretamente. Es que además sería un problema a nivel familiar y también social. Por lo tanto, iba a implicar aquella situación un riesgo para María, por supuesto. De ahí esa fe de ella. Sin embargo, por la fe en aquel que cumple su palabra, versículo 38, ¿qué dice María? Hágase tu voluntad, hágase conmigo conforme a tu palabra. Es que la fe se fundamenta en la palabra del Señor, en lo que Él ha dicho y en lo que Él cumple. Pero es que además, también la fe se fundamenta en aquel en aquel a quien nada le es imposible. Dice, he aquí la sierva del Señor. Señor, yo sé que para ti no hay nada imposible. Yo sé que tú además cumples tu palabra. Y ahora empiezo a entender cómo funcionan las cosas. No solo es la lógica, no solo es lo natural, es lo sobrenatural, lo que tú realmente vas a hacer, porque así lo dices. Por tanto, el Señor nos va preparando y formando a través de su palabra, a través de la oración, a través de las personas que tenemos a nuestro alrededor, a través de las circunstancias, de las pruebas de nuestra vida, para que Él pueda llevar a cabo esos propósitos. Claro, no hemos hablado de pobre José, pero bueno, si también leéis la historia en Mateo, pues pobre hombre empieza, bueno, ¿y esto? ¿Qué va a pasar? ¿No? Y vemos cómo también el Señor le habla y Él obedece también a su palabra en este sentido. Dios preparó y guió a unos padres para que por la fe pudieran entender, pero sobre todo obedecer. Hermanos, no nos quedemos en la teoría, lo más difícil es la práctica, ya lo sabemos, pero sobre todo obedecer esa voluntad que el Señor tiene para nuestra vida en particular. Y vosotros como padres también.
Dios preparó y guió, o nos ha preparado y os ha guiado a vosotros. ¿Verdad que sí? ¿Quién iba a decir que era la voluntad del Señor? ¿O cómo entender la voluntad del Señor a la hora de irse a Alemania? ¿Verdad? Pues a día de hoy podemos afirmar que Dios ha preparado y sigue preparando. Que Dios os ha formado y os ha capacitado, aun cuando en su día no entendíais muchas cosas. Y quizás hoy también estáis sin entender cuál va a ser la continuación en vuestra vida en este sentido. Pero fijaos cómo el Señor siempre os ha estado dirigiendo y formando para que hoy podáis traer ante el Señor a vuestra hija. Entender que debéis formar e instruir a Evelyn en su camino, como vamos a ver después, en segundo lugar. Y todo esto, la fe en el Dios que nos ama, la fe en el Dios que toma la iniciativa y viene a nuestras vidas y que nos habla y que actúa, es la base para que podamos entender y obedecer el propósito del Señor para nosotros. Esto es lo que hicieron José y María, Si leemos el texto, nos damos cuenta de que estos padres enseñaron a Jesús a amar al Padre sobre todas las cosas. Y además nos dice el texto bíblico que lo hicieron con nota, lo hicieron con sobresaliente, porque leemos en el versículo 52 en el versículo 40 del capítulo 2 de Lucas, que el niño, ¿qué hacía? Crecía y fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Luego lo repite también en el versículo 52 de este capítulo 2. Este es vuestro propósito con Evelyn. Este es el propósito de Dios para todos nosotros. Porque en esta manera vamos a orar por ella para que el Señor la bendiga, la proteja, le ayude en todos sus asuntos conforme vaya creciendo. Y también goce de personalidad, goce de salud, que padres no quieren que sus hijos siempre tengan buena salud, y así, y también goce de un crecimiento en el ámbito espiritual. Todos los seres humanos necesitamos saciar estas tres áreas de nuestra vida. El aspecto físico, fijaos, el texto dice, y el niño crecía y se fortalecía. Pero también el aspecto emocional e intelectual, nos dice el texto que se llenaba de sabiduría. También, finalmente, el aspecto espiritual, dice que la gracia de Dios era sobre él. Literalmente dice el texto que la gracia de Dios lo acompañaba. ¿Es que no necesitamos la gracia de Dios constantemente? Queridos hermanos y amigos, además de la fe en el Señor, además de necesitar la fe en el Señor para entender sus propósitos para nuestra vida y obedecerlos, necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos su gracia para poder obedecer y depender del Señor en todo momento. La gracia de Dios nos ayuda a entender en primer lugar que dependemos de Dios como padres. Y antes de ser padres. Porque a veces uno piensa que, bueno, es la sensación que tenemos, ¿no? De que uno comienza a ser padre cuando tiene la criatura en los brazos y empieza a pedir la gracia de Dios. Señor, ayúdame porque yo no sé cómo se hace esto. Sin embargo, fíjate que el texto bíblico nos dice que esa gracia ya estuvo tanto en María como en José como padres antes de que se quedase embarazada. Lucas capítulo 1, versículo 30 y 31 le dice el ángel, María, no temas porque has hallado gracia. Has hallado gracia. Fijaos que la gracia de ser padres va acompañada del temor. Que todo vaya bien, que no pase nada, que llegue bien, ¿no? Que no haya ningún problema. Pero yo me preguntaba, ¿por qué necesitaba o iba a necesitar María la gracia de Dios, incluso antes de quedar embarazada? Bueno, porque dice el texto, y así lo podemos entender, que aunque ella no lo sabía, el privilegio de ser la madre del Mesías le iba a producir situaciones y momentos de angustia y de dificultades. Claro, ella no lo sabía. Nosotros sí, porque ya tenemos todo el texto y sabemos lo que sucedió, ¿no? En sus vidas. Pero evidentemente la gracia de Dios iba a ser necesaria cuando su novio José, como decíamos antes, estuvo a punto de dejarla secretamente. Mateo 1:19. La gracia de Dios iba a ser indispensable para que su hijo pudiera nacer en el mejor hospital de la ciudad. En un pesebre, en un establo. Lucas 2:7. Querría matar a su hijo, recordad, recién nacido, por orden de Herodes. Mateo 2:13. Un día, cuando ya tenía 12 años, lo veremos luego, se pierde. Los padres se tiran 3 días, vuelven a Jerusalén, intentan encontrar a su hijo. Qué padecimiento, ¿no? 3 días. ¿Dónde estará?
Y así vemos constantemente cómo María, José también, pero cómo María en especial también está necesitada de esa gracia, incluso hasta el último momento en el que está a los pies de la cruz y ve crucificado a su hijo. La gracia de Dios es indispensable en todo momento. Ya estaba operando María y José como padres, antes, durante y a lo largo de toda su vida. Pero en segundo lugar, la gracia de Dios también nos ayuda a los hijos a entender que necesitamos al Señor y que necesitamos el amor de Cristo para seguir creciendo, madurando en la vida. En este sentido, podríamos decir que los niños son como libros con hojas en blanco. Evelyn es un libro ahora mismo en el que va a pasar un montón de gente, empezando por vosotros, pero también los abuelos que estáis aquí en esta mañana, los familiares, la iglesia, la universidad, la televisión, tantas y tantas personas que van a estar escribiendo en el libro de su vida. Pero fijaos que vosotros tenéis que escribir en el primer capítulo. En la introducción y en el primer capítulo, que es donde ya se va a narrar ese propósito que vais a querer inculcar a vuestra hija. Lamentablemente hay muchos niños que después de adultos, cuando miran atrás, ven en su libro rayotes. Porque no han tenido unos padres que han sabido, entendido que debían cubrir esos tres aspectos importantes de la vida de todo ser humano, ese aspecto físico, emocional, intelectual, pero también espiritual. Porque no debéis olvidar una cosa, y sé que la sabéis, y es que, como dice el salmista en el Salmo 127, los hijos son herencia de Dios, los hijos son regalos de Dios. Entonces, ¿cómo deberíais recibir a Evelyn? ¿En qué consiste el propósito de Dios en este sentido? Bueno, pues en entender precisamente que como regalo de Dios, que como transferencia de Dios, debéis de amar radicalmente a vuestra hija. Y sé que lo vais a hacer, pero es por transferencia de Dios, porque es ese regalo que el Señor ha puesto en vuestras manos para que seáis de mucha bendición para ella. ¿O no nos ha dado Dios ejemplo también a nosotros? De tal manera amó Dios al mundo que lo que ha hecho Dios siempre es entregar. Siempre nos ha entregado. Esto lo vemos desde el Génesis hasta nuestros días. Su amor hace posible nuestra existencia. Su amor hace posible que enviase a su Hijo a morir por nuestros pecados en una cruz. Precisamente para darnos vida, para darnos una nueva vida, una vida restaurada, una vida con propósito, una vida con sentido. Su amor nos entrega a los hijos para que los amemos igual como Él nos ha amado a nosotros. Por eso, llegados a este punto, me gustaría preguntaros a todos vosotros en esta mañana, ¿qué hay escrito en vuestro libro? ¿Qué estáis escribiendo en el libro de vuestra vida? ¿Cuál es el propósito? ¿Lo hemos entendido? Este es el primer aspecto. ¿Hemos entendido realmente lo que el Señor quiere de nosotros? De Jesús sabemos, porque además su propio nombre significa eso, ya lo habían anunciado los profetas, pero que Jesús era el Salvador. Él iba a salvar de los pecados a su pueblo, a la humanidad. Cristo, Señor y Salvador. Qué propósito tan concreto y maravilloso y sublime, ¿verdad? ¿Y cuál es nuestro propósito? ¿Qué es lo que el Señor quiere de mí? Porque no estamos aquí para perder el tiempo. Hemos sido creados, diseñados por el Señor. Hemos visto la luz con un propósito muy concreto. Y sabéis, tendremos todos aquí en esta mañana propósitos muy particulares en nuestra vida. Pero hay propósitos que todos compartimos y que los vemos en la palabra del Señor. Y en primer lugar, el Señor quiere que le ames como Él te ha amado a ti. El Señor quiere reconciliarte contigo si todavía tú no has tenido un encuentro personal. Pero es que el Señor también quiere que le sirvas. Quiere que le des la gloria y la honra. Quiere que le obedezcas a lo largo de tu vida, como lo hemos visto en el caso de los padres de Jesús. El segundo aspecto clave para educar a nuestros hijos, pero también para todos nosotros, para poder entender el sentido, el significado importante de nuestra vida, es crecer en la verdad. No solo entender el propósito, la voluntad del Señor para mi vida, sino que podamos crecer en la verdad de Dios, para que el Señor pueda llevar a cabo esos propósitos. Si algo hacemos en esta vida es andar, y no solo en un sentido físico, que también lo hacemos, sino crecemos personalmente. Nos pasamos la vida tomando decisiones. Ahora bien, para que nosotros podamos tomar decisiones,
necesitamos aprender, instruirnos, crecer en sabiduría, como hacía el Señor Jesús en todos los ámbitos de la vida. Por mucho que quieras planificar tu vida, por mucho que tú te plantees metas, que está muy bien, sin dirección, sin aprendizaje, sin instrucción de parte del Señor, no lo vamos a poder llevar a cabo. Este es uno de los fundamentos que todos conocemos muy bien y que nos recuerda el autor a los Proverbios. En el capítulo 22, el niño necesita ser instruido. Es que es básico. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hay promesa de parte del Señor. Y es que, como destaca Lucas también en los versículos 41 y 52 del capítulo 2, los padres, José y María, se encargaron muy bien de instruir a Jesús en la verdad. Concretamente dice Lucas, en el capítulo 2, versículos 46 y 47, que después de 3 días de estar buscándole, ¿dónde lo encuentran? En el templo. Dice el texto que está en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían, dice que se maravillaban por su inteligencia y de sus respuestas. Oyéndoles, dice Jesús que estaba oyéndoles y preguntándoles. Instrucción, aprendizaje, formación. Ahora bien, dice que todos los que le oían se quedaban maravillados. ¿Cómo puede hablar de esta manera? Bueno, es que Jesús no solo estaba creciendo en la verdad, sino que Él era la verdad. Claro, es que destacaba por encima de cualquier otro niño de su edad. Como luego afirmó en Juan 14:6. No solo conocía la voluntad del Padre, sino que Él era la voluntad. Constituía la voluntad del Padre. No solo había sido instruido en la palabra, y además dice que muy inteligentemente, sino que Él mismo era la palabra encarnada. Y además lo llevó hasta sus últimas consecuencias, siendo obediente hasta la muerte de cruz. Porque Él era el Emmanuel, el Dios con nosotros, verdadero hombre y verdadero Dios. Y dice Lucas en el versículo 52 de este capítulo 2 que Jesús como hombre seguía creciendo en sabiduría y en estatura y en gracia con Dios y los hombres. ¿En dónde vamos a basar nuestra instrucción? ¿En dónde vais a basar vosotros vuestra instrucción en relación a Evelyn? Pues en el instructor, ¿no? Vamos a ir a quien ha escrito el manual y vamos a hacer caso a lo que Él nos dice en su palabra. Es que Jesús es Dios y por lo tanto es nuestro modelo por excelencia. Lo vemos, lo recordáis en Mateo capítulo 19, en medio de una multitud, de unos padres que quieren llevar a sus hijos, que quieren que se acerque a Jesús, y sus guardaespaldas, haciendo muy bien su tarea, impidiendo que los niños se acercasen a Él. Jesús se da cuenta y que les dice, dejad a los niños que se acerquen a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Por lo tanto, tenéis una tarea importantísima, sé que no lo vais a hacer, por supuesto, que es no impedir a Evelyn que pueda conocer de una manera personal al Señor y que pueda conocer su palabra. Debemos dejar a los niños que lleguen, conozcan ya desde su tierna infancia al Señor y que ellos sean de bendición. Que Dios les bendiga, que Dios les ayude y les ame a través vuestro y a través vuestro. Fijaos que la vida es conducta y la conducta son convicciones y las convicciones se basan en creencias. Ya sean políticas a veces, ya sean filosóficas, ya sean deportivas, sociales. ¿O qué creéis? ¿Que actuamos porque sí? ¿Que los seres humanos decidimos las cosas porque sí? No, es porque realmente creemos, estamos convencidos de ciertas cosas. Por eso dice la palabra del Señor que no podemos impedir que los niños crezcan en el conocimiento, que crean en la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la verdad. No podemos impedir que ellos crezcan en la palabra del Señor. Acabo, voy a ser breve en esta mañana. Os hago la pregunta del principio. ¿Qué tipo de vida le vamos a presentar a Evelyn? ¿Qué le vamos a explicar? A todos vosotros en esta mañana también os repito la misma pregunta. ¿Para qué vivís? ¿Qué sentido tiene vuestra vida? Quizás vivís para tener un buen título. No digo que esté mal, hay que estudiar.
Vivimos para trabajar, vivimos para tener dinero, vivimos para... Es evidente que lo necesitamos. Pero ¿es esto lo fundamental? ¿Es esto lo que el Señor nos está marcando como prioritario para entender el sentido de nuestra vida, el propósito de nuestra vida? Israel y Lidia entendieron un día que esto no es lo fundamental, sino que el propósito, el sentido existencial y espiritual, para que podamos realmente crecer y avanzar en la vida, como lo deseamos con Evelyn, es en primer lugar, entendiendo el propósito de Dios para nuestras vidas. Y ese propósito es, en primer lugar, buscar el reino de Dios y su justicia. Sí, reconciliarnos con Dios. Dejar que Él gobierne nuestras vidas y buscar lo que Él quiere para nosotros. Porque cuando es así, entonces podemos crecer en la verdad. Entonces podemos crecer seguros, firmes en lo que el Señor ha dicho. Y todas las demás cosas os serán añadidas. ¡Qué promesa! Pues que el Señor os bendiga mucho. Es nuestro deseo a desarrollar estos dos aspectos en Evelyn, que ya pueda ser formada, instruida, para que entienda un día cuál es el propósito del Señor, que es conocerle personalmente, y también ese segundo aspecto, que ella crezca en la verdad de Dios y que crezca en ese conocimiento personal. Y ojalá también puedan decir de nosotros en esta mañana, sí, todos nosotros también, lo que el apóstol Juan dijo en su tercera carta, en el versículo 4, a sus lectores, que puedan decir: no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Que el Señor los bendiga. Deseamos que estas palabras calen hondo en nuestros corazones. Y vamos, como habíamos dicho al principio, a escuchar nuevamente al coro de nuestra iglesia con otros cánticos. Y seguidamente el pastor Samuel continuará con este acto de testimonio a través de la presentación de él. Que vamos a cantar ahora tienen que ver con esa necesidad de reconocer a nuestro Creador como el dador de la vida. Las vais a ver reflejadas en la pantalla, porque si no tampoco la vamos a cantar, así que esperamos que, sobre todo más que la música, podáis ver la letra. ¿Sabe quién soy? Es el título de esta canción, y como digo, nos habla de nuestro Creador, de nuestro Señor, de ese dador de la vida en quien dependemos.
mi ama cual soy, jamás me dejará, no importa dónde voy. Sabe quién soy y lo que pienso yo, mis lágrimas él ve y escucha mi oración. Sabe quién soy y lo que pienso yo, mis lágrimas él ve y escucha mi Antes de crear el mundo, ya nos amabas, nos diseñaste, tú nos creaste. Vemos tu mano como obra cada día. Gracias por el obsequio de esta nueva vida. puedo escuchar el latido de su corazón, como algo tan pequeño puede llenar la vida con tanto amor. Sin duda es un milagro, un regalo de Dios. La vida es un camino que recorremos, con momentos turbios, otros más buenos. Hoy te pedimos que dirijas sus pisadas y que la protejas bajo tu mirada. Por fin puedo escuchar el latido de su corazón, como algo tan pequeño puede llenar la vida con tanto amor. Sin duda es un milagro, un regalo de Dios. Por fin puedo escuchar el latido de su corazón, como algo tan pequeño puede llenar la vida con tanto amor. Sin duda es un milagro, un regalo de Dios. Sin duda es un milagro, un regalo de Dios. Vais a permitir que antes que haga pasar a Israel y a Evelyn aquí delante, para aquellas personas que nos visitáis en esta mañana, os pueda explicar un poco lo que vamos a hacer ahora. Sé que los hermanos de la iglesia casi que lo podrían explicar como yo casi, porque hemos tenido un montón de presentaciones este año, así que vais a tener paciencia. Voy a ir rápido, pero
es bueno que para aquellas personas que nos acompañéis en esta mañana y que quizás no habéis estado en alguna presentación, que podáis entender lo que van a hacer Israel y Lidia y por qué están aquí en esta mañana. Fijaos, en primer lugar debemos recordar siempre que la presentación al Señor no es el bautismo. Esta mañana nos vamos a bautizar a Evelyn, porque, como leemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 16 y versículo 16, el bautismo es un mandamiento del Señor para todos aquellos que de manera consciente y voluntariamente han entendido que Cristo les ha salvado y por eso quieren obedecerle, dando público testimonio de su fe bajando las aguas del bautismo. Y evidentemente nos encantaría, pero todavía no puede entender esta dimensión de la obra del Señor Evelyn. Además, el ser cristiano no se hereda, así que le va a tocar a ella tener ese encuentro personal con el Señor. En segundo lugar, y como consecuencia de lo que acabamos de decir, la presentación al Señor no solo no es el bautismo, sino que tampoco es ningún sacramento. Como ella no puede entender ni decidir nada, el Señor no le va a pedir nada. Os lo pido a vosotros, como padres, que vengáis a la iglesia para presentarla a Él, para pedir que el Señor la bendiga y orar por ellas. En tercer lugar, no solo no es el bautismo, no es un sacramento, tampoco salva. La iglesia no salva ni puede salvar a nadie. No puede hacer nada al respecto, ni siquiera a través de este acto de presentación al Señor de una criatura. Nosotros no podemos hacer cristiana a Evelyn, ni siquiera lo pretendemos. Solo es la fe en Jesucristo y su gracia la que nos puede hacer salvos. Efesios capítulo 2, versículo 8. Pero entonces, ¿a qué nos referimos? ¿Qué habéis venido a hacer en esta mañana? Bueno, leemos en el Evangelio de Lucas, que no lo hemos podido leer todo antes, ni hemos podido desgranar todos esos versículos tan interesantes, en el capítulo 2 de Lucas, que los padres, José y María, subieron al templo, versículo 22, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentar a su hijo. Por eso Israel y Lidia en esta mañana hacen lo mismo. Y me ha gustado mucho lo que ponen también en el boletín, en la tercera hoja, porque ellos quieren comprometerse de una forma pública a lo que decíamos antes, en la predicación, a que educar, instruir a Evelyn en los caminos del Señor, y también queremos orar por ella. Dicho esto, y que nos quede claro a todos, es un momento pues especial, entrañable, pero que no es nada mágico, ni vamos a hacer cristiana a Evelyn, pero sí que vamos a orar por ella, así que cuando queráis, paséis aquí delante. Es mi lado bueno, así que me vais a hacer favor. Muy bien, pues esto que vais a hacer ahora es lo que estamos comentando, ¿no? Y por eso me gustaría deciros, queridos hermanos Israel y Lidia, que el Señor os ha bendecido, ¿no? Con esta hermosa niña. Él os ha bendecido de una manera real. Creo que podríais dar testimonio. Os he preguntado antes si queríais decir algo, pero bueno, me han dicho que no. Hoy la habéis traído a esta iglesia para presentarla ante Dios, también para que los hermanos en la fe podamos orar por ella, encomendándola al amor de Dios, para que ella un día también pueda llegar a aceptar y creer en el Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador personal, y también para que de esa manera pueda gozar de la comunión con Dios y de la vida eterna, de la nueva vida en Cristo. Asimismo también para que sea una fiel creyente, útil en su generación, pero sobre todo para gloria y honra de nuestro buen Dios. Por eso me gustaría preguntaros en esta mañana si es vuestro deseo enseñar la palabra de Dios a Evelyn y darle ejemplo en vuestra vida de fe y conducta. Sí, muy bien. El Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 19, versículo 14, dejad a los niños que vengan a mí y no se lo impidáis. Este es mi brazo bueno. Evelyn Rever Rodríguez, que Dios te bendiga todos los días de tu vida. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta nueva vida que tú has regalado a Israel, a Lidia, pero también a todos sus familiares, a nosotros como hermanos suyos también en la fe. Y queremos, Señor, darte gracias porque tú en tu amor
pues nos concedes el poder celebrar esta vida. Y queremos pedirte de una manera especial que tú la bendigas, que ella pueda crecer en la palabra y que ella pueda un día entender que sin ti no es nadie. Y por eso, Señor, queremos pedirte una bendición especial para sus padres, para que ellos puedan instruirla, acompañarla, guiarla, para satisfacer estas tres necesidades de ella, tanto física, emocional, pero también espiritual. Gracias, Señor, una vez más por este privilegio, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, pues también me gustaría pedir a dos hermanos de la iglesia, concretamente vamos a pedir a los ancianos, a Vicente, a Maite, que paséis aquí delante para, como iglesia, poder pedir también que el Señor nos ayude a poder ser de bendición para Evelyn. No perdemos la esperanza de que de Alemania vuelva, así que en lo que dependa de nosotros, pues ser de ayuda para ella. Señor y Padre, te damos muchas gracias en esta mañana, Señor, por tener el privilegio, Señor, de estar con nuestros hermanos y de conocer, como hemos conocido a Evelyn, tan preciosa, Señor. La ponemos delante de ti, Señor, para que tú la guíes en ese camino, les des sabiduría, Israel y a Lidia, Señor, para que nunca se aparte de tus caminos, Señor, porque sabemos que es la mejor herencia que podemos darle a nuestros hijos, el seguir en tu palabra, el andar en tus caminos. Eso es lo más rico, Señor, que podemos dejarle. En tus manos los ponemos, Señor, que tú los bendigas, para que sepan darle todo esto a su hija, Señor, que es su bien más preciado. Gracias, Padre, por estos momentos tan entrañables. Te damos las gracias como familia y como hijos tuyos, en el nombre de Jesús, te lo pedimos todo. Gracias. Amén. Señor y Padre, en primer lugar agradecerte que podamos tener el privilegio que hemos tenido de saber que estás aquí entre nosotros, Señor, derramando bendición, no solamente, Señor, sobre Evelyn, sino también sobre todos nosotros. Ha sido un gozo, Señor, estar aquí compartiendo. Y en estos momentos, Señor, como iglesia queremos poner delante de ti, Evelyn, para que tú sigas derramando bendiciones sobre ella durante toda su vida, para que, Señor, pues tú le muestres a ella desde el principio cuáles son tus propósitos para su vida. Y también, Señor, que tú, pues con el poder del Espíritu Santo, pues le ayudes también a que ella no solo conozca esos propósitos, sino que esté dispuesta también a obedecerlos. A sus padres, Señor, ayúdales en esa labor tan difícil, en esa tarea, Señor, que tienen por delante, pero que también es tan gratificante. Y a nosotros, Señor, ayúdanos también, porque queremos ser un buen ejemplo para ella. Si tú nos permites estar junto a ella en esta iglesia, Señor, pues que seamos de bendición para ella. Y si no es así, porque estuviesen en Alemania, Señor, pues también te pedimos para que nuestros hermanos en Alemania, Señor, pues cuiden de ella, la protejan y también la orienten y la guíen y sean un fiel ejemplo para su vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pues es que no quiere sentarse, se lo olvida mucho. Bueno, pues queremos, por un lado, pues, los niños de la iglesia, también haceros un regalo para que también podáis recordar este día. Gracias, Lucas. También da lo que que no es fácil ponerse aquí delante, a ver si pensáis. Luego también hemos dicho que la palabra queremos que sea el fundamento desde bien pequeña, así que también podéis tener la palabra para explicársela a ella y luego un recuerdo del día de hoy. Así que el Señor os bendiga y os podéis sentar. Luego ellos también han querido hacer un pequeño regalo para todos los que habéis podido asistir en esta mañana, así como no quiero desvelar la sorpresa,
a la salida ellos os darán este detalle. Bien, llegamos al final, ¿verdad?, de este culto de Navidad, y qué mejor que desearos desde aquí a todos, y así lo hacemos ya extensivo, una feliz Navidad. Como dirían los maestros latinos, os deseamos nativitate. Nati viene de nato, natalicio, de natal, nacimiento, vita es vida y te es para ti. Feliz nacimiento de la vida para ti, que es la auténtica Navidad. Vamos a entonar el cántico número 2 que tenéis en los boletines y finalizaremos con una oración. Vamos a ponernos. Bendito sea, Señor, porque se conmueven tus entrañas al ver a tus hijos en comunión y reunidos para celebrar esa salvación tan grande que tú has venido a traernos. Gracias, Señor, porque sabemos también que nuestros nombres están escritos en el corazón amante de nuestro Dios. Y te damos también muchas gracias. Por eso, desde el fondo de nuestra alma, brota este agradecimiento, Señor. Brota esta sinceridad de adorarte y de alabarte. Al que todo lo es para nosotros y al que todo lo es también para la Iglesia. Por eso, Señor, deseamos que la gracia del Padre, que el amor de Jesucristo y que la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Amén.